Hola a todos y bienvenidos una vez más al podcast de una pieza. El día de hoy les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces han visto usted que es fanático del anime? ¿Cuántas veces ha visto un personaje con una espada más grande que su propio cuerpo, manejándola como si fuera un cuchillo de mantequilla? Yo lo he visto en Final Fantasy VII, Pero no es, en... bueno, no es anime, es videojuego, ¿no? Bueno, pero ese anime O entra. lo he visto en Samurai X, en Naruto. Naruto, hay Bleach. Este cliché, que ahora es un cliché, fue inventado por uno de los maestros del arte del manga, el creador de una obra llamada Berserk, conocido como Gentaro Miura. Este es el podcast de una pieza y hoy vamos a hablar de esta gran obra y este gran personaje. Yo soy Rubén Pacón, como siempre me acompaña mi amigo Monago de este lado. Y a los dos, la muerte de Miura, que se fue el 6 de mayo, pero se dio a conocer apenas hasta hace unos días, El fue... 20. Uh-huh, nos impactó a cada quien de manera diferente, pero definitivamente es una pérdida que los dos sentimos. Yo personalmente lo considero uno de mis artistas favoritos en muchos aspectos porque un mangaka no solamente es un eh, dibujante, también es un escritor y la historia, los personajes que desarrolló Miura en su vida fue magistral. Ya hablé, te toca Monago, perdón. ¿Qué? ¿Estás llorando ya? No, no, aún no, aún no. Eh, pues, como lo decía, fue uno de los primeros mangas como tal que yo leí. De hecho, no había visto antes de leer ni o sea, ningún anime, ninguna película. Lo vi lo empecé a leer antes de que saliera la película que produjo la Warner, que quedó muy bien, por cierto, pero sí, también, desde que lo empecé a leer, el dibujo en sí fue el que me atrapó, o sea, independientemente de la historia, es algo que siempre me fijo en los mangas cuando los leo, o sea, tiene que atraparme tanto la historia como el dibujo como persona, pero muy fundamentalmente en mí, en mi persona, es el estilo de dibujo que empleo. Y él, personalmente, claro, su dibujo era muy detallado. O sea, para ser tan pequeño, ya vemos que lo hacen grande, pero digamos, para hacer el manga, era demasiado detallado, demasiado detallado. Posteriormente empecé a investigar del tipo, empecé a investigar de cuándo lo habían hecho, cuándo había salió cuando yo nací, o sea, yo lo leí ya 20 años después. Sí. Y el manga tenía desde que yo había nacido, desde el 88. O sea, eh, fue lo que me sorprendió más y fue cuando me empezó a gustar más. Llegué al punto en que lo terminé y ya no sabía qué pedo. Y decía, ¿qué onda? Porque ya no hay más. ¿Qué pasó? Ya otro mangaka que me deja igual. Ya me había pasado en varias ocasiones con otros mangakas que ¿Pensaste que también ya se terminaban había por... acabado? ¿Perdón? ¿Pensaste que ya no lo Ajá. hacían? No, pensé que ya no lo estaba publicando, o sea, porque ya llevaba un break como de 2 años. Ah, ok. El vato llevaba un break como de 2 años y fue como en el 2013, 14 creo, que fue cuando sacó la otra obra que hasta hace poco supe, o sea, tampoco sabía que el tipo había sacado una obra sí en ese break. Pero yo me desanimé y dije, no manches, ya, pues empecé a investigar y dije, va a haber más, pero me Uh-huh. tengo que esperar, tengo que practicar mi paciencia. Y como, bueno, un poco de qué es Berserk, la obra de Kentaro Miura principal, como dice Monago, hizo, aparte de esta, hizo otras más, pero la principal, la obra que le costó toda su vida, fue Berserk. ¿Berserk? Empezando en el 88, es una historia de fantasía oscura, que otro ejemplo de fantasía oscura puede ser como Game of Thrones,
los Juegos del Hambre, cosas así, de que tienen temas más Los Juegos del mortales, Hambre, o sea, cosas de más muertes y temas un poquito más serios y así, combinados con temas de fantasía. En este caso, Berserk está inspirada en una época ambientado. ambientada en una época medieval, en la que vemos un mundo en el que conviven seres humanos con demonios y con espíritus y todo ese tipo de cosas. Las dioses de la tierra, o sea, la tierra en sí, dioses del agua, el viento, Podemos personas ver, mitológicas, criaturas mitológicas. sin embargo, eso solamente es el ambiente de la serie. El trasfondo real de la serie es la humanidad y lo que significa ser un humano, lo que significa ser persona en este mundo y el valor que tiene la vida de cada individuo. A través de su arte, Kentaro Miura podía desarrollar cosas visualmente tan grotescas como terribles, como hermosas y profundamente significativas y emocionales. Es algo increíble que se pueda lograr, o sea, una escena en la que estás viendo literalmente un monstruo hecho de tentáculos, intestinos y cosas así, y desollando a un humano, pero que te provoque una sensación de decir, "Wow", la humanidad, o sea, el ser humano, sentir ese calor de qué simboliza toda esa escena. La escritura, como les mencionaba, la manera en la que la historia se desarrolla del personaje de Guts y de su contraparte que es Griffith. Guts es una persona que se le conoce como el luchador, ¿no? Alguien que siempre está luchando por la vida y por proteger la vida de las personas que él quiere. Al principio piensas que su vida es una lucha por la venganza, pero después su convicción cambia y se convierte en cuidar y en proteger. Entonces, son muchísimos temas, la humanidad, pero en general lo puedo definir así como la capacidad que tiene la humanidad para luchar y sobreponerse a cualquier obstáculo que el destino parece imponerle. Porque ese también es otro de los temas principales de Berserk, que es la lucha del hombre contra su destino. ¿Qué tanto existe este escritura predeterminada de tu vida y qué tanto eres tú tomando las decisiones y las riendas de tus propias acciones y de tu vida para llevar a donde tú quieras llegar? Todo estos tipos de mensajes a través de un manga de acción en la que vemos peleas impresionantes, poderes de dioses, magia y todo, hasta partes militares, ¿no? De guerras y formaciones de ejércitos. Creo que Berserk, o sea, independientemente de poderes, creo que tiene demasiadas peleas cuerpo a cuerpo, o sea, demasiadas. Creo que no tiene peleas de poderes, creo que cuando salen nada más dioses algunos días, pero todas las demás son totalmente cuerpo a cuerpo. O sea, claro, ok, pero cuerpo a cuerpo. Monstruos gigantes, así haya monstruos gigantes, creo que respeta mucho la aventura del caballero. En cada pelea respeta eso, güey, la aventura del caballero, güey, o sea, solamente con su espada y su armadura. Sí. Enfrentando a seres en este caso, muy parecidos a los de Lovecraft. También. Lovecraftiano, el asunto que tiene con todo del plano onírico, yéndose a los sueños, yéndose a dimensiones que solamente en pesadillas están. Pero creo que Miura respetó mucho eso de las historias, digamos, en este caso de fantasía, güey, que vayámonos a ejemplos fáciles y que la gente sepa. La historia de la Bella Durmiente, la historia de Blancanieves, que era el caballero rescatando a la doncella. No estoy ni politizando ni nada, pero pues en sí esas historias se basan en eso, en ese arco, en esa rama de ser el caballero solitario en rescatar a la princesa, cosa que, lo decías, cambió la perspectiva de Guts, o el personaje principal, de ser un personaje que era totalmente sádico y guerrero. Solamente el placer de la batalla lo seguía motivando para seguir sobreviviendo en un mundo que desde que nació le impuso sobrevivir. Lo rechazó, el mundo siempre lo rechazó.
lo rechazó, pero el vato seguía ahí, o sea, sobreviviendo. Ujú. Y porque recordemos, nació de una persona ya fallecida. Sí. Y, Sí, no. y después cambia esta ideología a la ideología del protector, el caballero, el tener un objetivo, alguien por quien pelear. No, la Y bueno, historia. yo lo veo así. Sí, el personaje principal de la historia es Guts. Y su vida puede resumirse en la historia más trágica que conozcas, la historia más triste de origen que conozcas. Eso, multiplícalo por 100 y vas a tener lo que es Guts. Realmente, no, para no meternos tanto en spoilers ni detalles de la trama, creo que eso es aparte, es para otro tema. La historia de Guts, como lo que dijiste, o sea, su mamá eh, nació de un cuerpo de una mujer que ya había fallecido. Desde chico, Un cadáver. sí, fue criado por mercenarios, nunca conoció una figura materna ni paterna, o sea, toda su vida vivió solamente para la lucha. Cuando consiguió tener algo que consideraba valioso como un amigo, resultó que no era real. Cuando resultó que había encontrado el amor de su vida, se lo arrebataron. Le arrebataron a todas las personas todo lo que él consideraba valioso y solo le quedaba lo que él conocía que era el instinto de luchar, porque él siempre luchó por sobrevivir. Y cuando le quitaron todo lo que tenía para querer seguir viviendo, solo le quedó ese instinto. Y al querer manifestar su existencia o justificar más bien su existencia, lo hizo en la lucha y en acabar con esas alimañas demoníacas que son las que acabaron con sus sueños y sus pretensiones. Pero dentro de esta lucha y dentro de esta venganza, él encuentra un motivo para seguir adelante y recuperar todo eso que le quitaron, toda esa humanidad que le quitaron, volverla a recuperar. Es una historia tan horrenda como hermosa y está ilustrada tan grotesca como bellamente. Esa es la parte del escritor, o sea, Uh-huh. esto es por lo cual la gente que hemos seguido, que hemos visto su obra, la verdad sí nos duele mucho la partida de Gennaro, porque sabemos el empeño que ponía, lo difícil que la tenía, bueno, digamos, hablando de su ramo, y cómo así aún seguía adelante con esta historia, que siempre, bueno, yo como fan me lo preguntaba siempre, decía, no le vaya a pasar algo. No. Claro. Y es algo que tenemos siempre con los mangakas, Uh-huh. no nada más es él. Nos tocó la mala suerte que a él le pasara o el destino dijo y se lo llevó. Pero creo que si tú eres un ferviente lector de manga, no nada más de cualquier tipo de manga, siempre la pregunta que te haces hacia los mangakas, no se va a suicidar, no se va a volver loco, porque ha pasado. O sea, los arrestan, güey, es que arrestan ajá, también por andar haciendo. Los arrestan, andar haciendo cosillas, pero siempre pides que ojalá y terminen sus obras, siempre. Hay muchos casos que han pasado, una de las muertes principales de ellos es el suicidio, o sea, tanto que se quedan en el viaje, güey, o el estrés, y sí. Pues recordemos, no es un J.K. Rowling, güey, que sí, güey, soy la editorial y tómate tu tiempo para que me entregues el siguiente libro, no hay pedo, 2, 3, 4, 5 años, es un libro, estás escribiendo, pero ellos no, ellos es, hey, tienes una semana para entregarme lo que viene siendo la escritura, el dibujo, la edición, bueno, la edición ya tiene un equipo, pero igual, o sea, ellos están involucrados en todo el proceso. Sí, el 80% de la creación es del mangaka. Es del mangaka, güey, o sea, es un pinche estrés. Si son godines, yo no soy godines, fui godín una vez, güey, y sé que es un estrés de que te entregues reportes y la veas a tales horas. No mames, ahora imagínate entregar toda una puta hora en menos de una semana. O sea, sí, Berserk se publicaba mensualmente, pero eso no es nada porque los capítulos son más largos, o sea, son de 40 páginas. Ajá, Cuando empezó Berserk en el 88, tuvo una racha de unos 10 años, creo que sí se publicó
prácticamente cada mes, salvo ciertos breaks de la revista y todo eso. Varios años, muchos años, una racha así completa, en los que se consolidó como uno de los mejores mangas de la historia, lo cual le consiguió el privilegio a Kentaro Miura de poder tomarse estos breaks más largos y todo eso. Digamos que la editorial ya se peleaba por tener su contenido, su obra en su revista, no como los mangakas que van empezando y que están luchando por ellos publicarse en cualquier revista y los pueden, prácticamente son desechables, porque si tu obra no pega, si tu manga no tiene éxito, hay 5 vatos más atrás que están haciendo algo mejor que tú. Entonces, Miura sí se consolidó como uno de los mejores mangaka de la historia, con una de las mejores obras de la historia, y logró tener ese privilegio de poder tomarse breaks para trabajar en otras cosas, breaks para investigar y enriquecer más su obra. Entonces, son pocos. En este podcast hablamos de One Piece y Oda también es uno de los personajes que tiene ese privilegio. Pero si te fijas en la misma revista Shonen Jump, Oda tiene un break cada mes y a veces más porque se juntan los breaks de la revista. Pero por ejemplo, Boichi, el de Doctor Stone, güey, ese vato dibuja un capítulo súper detallado cada semana y no descansa. O sea, todos están trabajando al límite. Entonces, porque él conoce la receta de la meta. Es un el vato. Ah, no, sí, aparte, o sea, Doctor Stone, él nada más dibuja, él no escribe, güey. Lo escribe alguien más. ¿Ves? O sea, es por ejemplo, yo iba a poner el ejemplo de Hano, güey. Y de Aki Hano, güey. El creador de Evangelio, que a él le pasó al revés. Él jamás hizo el manga, él hizo sí, el anime, fue al revés. El anime. Era otra época, sí, en ese entonces se hacían más originales que adaptaciones. Ajá. Ándale, exactamente. Y él hizo un anime, güey, y era la historia de él, dibujos de él y todo el rollo. Y el vato sí tuvo un colapso mental. O sea, ¡paz! Uh-huh. El vato lo desarrolló en el final. ¡Pum! Ahí lo mandó. Pero igual, o sea, son ejemplos de gente que por estrés o por colapsos mentales no entregan obras al final o las entregan mal o al final mueren. Y Kentaro, a pesar de que tuviera breaks de años, sabíamos que se iba a investigar, o sea, se iba a investigar en Europa, castillos, armaduras, por ejemplo, lo que decíamos al principio del podcast acerca de la espada de Berserk. Lo inventó, sí, en el estilo de manga, pero no está inventado en la historia. En la historia esa espada existe, se llaman espadones. Sí. O sea, se llaman espadones y los usaban ciertos caballeros. Caballeros fuertes los podían usar. No, tal vez no como guns, pero sí existen varios tipos de espadas y el espadón es uno de ellos, que es el que guns tiene. Que primero trae una... Primero es un espadón y luego ya tiene la matadragones, que esa ya es más grande. La matadragones es el espadón. La que él trae es una... de 2 manos. Siempre la uso. Sí, de 2 manos, pero siempre la uso en Dark Souls. Bueno, es... Swinger. No recuerdo bien el dato. Pero la primera espada que usa él, cuando está, esa espada también tiene otro nombre. No es el espadón. El espadón es el que trae ya a partir del matadragones. El matadragones es un espadón. Así se le llama, en lo que viene siendo, si es que no me equivoco, en lo que viene siendo las armaduras y armas de los caballeros. Pero vemos ese desarrollo que él tiene en todo, que no nada más es de que siempre empieza con una espadota. Sí, va cambiando de espada. Ese es un tema que quiero tomar. Ajá. Tú ya dijiste cómo fue que empezaste a ver Berserk. Berserk yo lo conocí por ti, porque tú me recomendaste que viera el anime. Las películas, más bien, me recomendaste las películas. Y me acuerdo que yo más bien decidí ver la versión del anime de 1997, creo. 90 y tantos, no sé qué exactamente qué año es, que solamente es el arco de la Era Dorada. Ese fue mi primer acercamiento con la historia de Berserk. Me encantó el anime, la historia de la Era Dorada, el arco de la Era Dorada de Berserk. Es lo más parecido a una historia como
Game of Thrones, ¿no? O sea, que no tiene tantos elementos mágicos al principio, Ajá. pero de repente cuando aparecen los elementos mágicos es como que, ¿what? Eso también es algo muy chido. Después de que vi el arco de la Era Dorada, ya había empezado a salir el anime del 2016, pero la verdad me he negado a verlo. Y no fue hasta hace poco, creo que fue el año pasado o antepasado, el antepasado, que me leí todo el manga. Bueno, no todo. Leí el manga de Berserk en internet. Y ahora con la muerte de Miura me he decidido a conseguir la edición, esa de pasta dura de Berserk. Los 7 tomos. La edición cara. Sí, la deluxe. Te digo, me eché todo el manga hasta el arco de fantasía, porque dije, no, quiero esperarme hasta que se acabe el arco para leerlo todo completo. Y pues ya... No, eso ya nunca va a pasar por obvias razones, pero ahora tengo el privilegio, güey, de que voy a leer cosas de Miura que no he visto, que el vato hizo antes de su muerte, ¿verdad? Entonces todavía puedo experimentar un poco más de eso por última vez. Eso, pues es bittersweet, es agridulce, pero es bonito. Entonces, lo que a mí me encantó de leer el manga, porque yo ya tenía el concepto de la historia de la Golden Age, ¿no? Del arco de la Era Dorada. Ya sabía lo que pasaba, ya me sabía el twist de la historia de Griffith y todo eso. Pero cuando lees el manga, empieza en el arco del espadachín negro. Y vemos a un Guts completamente diferente, como habíamos dicho hace rato. Alguien que está completamente cegado por la venganza y por la ira. Más monstruo que hombre en esa época. Y después de eso, Guts se encuentra con la mano de Dios en ese arco. Y vemos a Femto ahí, a Griffith. Entonces yo cuando vi eso dije, ¿qué? O sea, ya se sabía desde antes. Entonces Miura realmente construyó su historia. ¿Cuánto le tomó publicar? Desde el 88 hasta el terminar la Era Dorada. Creo que son más de 10 años de publicación. Y él ya tenía la historia escrita en su mente. O sea, él no creo que haya cambiado muchos detalles acerca de eso. Ya sabía exactamente hacia dónde iba su historia. Yo creo que... Ya lo tenía planeado. De hecho, te das cuenta, o sea, cuando... Sí, si eres de las personas que vio primero las películas y después leyó el manga, yo también me saqué de onda. O sea, yo también me saqué de onda totalmente cuando me pasó. Que vi el anime, empecé a leer el manga y no entendía. Después vi el anime y dije, le faltan cosas. Pero no, fue precisamente por eso. Y eso se remonta a que Berserk lo sacó de un one shot, de lo que viene siendo como se llama su primer arco, que de Guerrero Negro, ¿cómo? Sí, el espadachín negro. El espadachín negro, que lo sacó de ahí. De ahí empezó a hacer como que, o sea, desde que hizo el one shot empezó a idear la historia. O sea, como que para ese punto, como tú dices, él ya tenía que venía. O sea, ya lo tenía planeado. Sí. Y eso es una de las muestras de genialidad que comparte con Eiichiro Oda, pero definitivamente es algo que Oda le aprendió a Berserk. Y eso de planear la historia con mucha antelación, saber qué va a pasar, conservar ciertos elementos para darles importancia mucho después, es algo que se ve muy pocas veces en la ficción en general, no solamente en el manga, es algo que se ve muy pocas veces por el medio, ¿verdad? En que se desarrolla esta historia, en que un solo autor escribe constantemente durante un largo periodo de tiempo. Pero lo que quiero hacer hincapié es, ahorita también mencionaste Dark Souls, este estilo esta visión que tuvo Miura de escribir con antelación los eventos importantes de su historia y los personajes que Oda le aprendió y que aplicó magistralmente en One Piece. Dark Souls, toda la estética, todo lo visual, las armas, la ambientación del mundo, son cosas que definitivamente son influenciadas por Berserk.
lo que yo mencionaba al principio del capítulo, digo, lo de las espadas gigantes, ese cliché. ¿Cuántas cosas que mucha gente no conoce que son influenciadas por Berserk? Porque la obra en sí no es tan famosa. Sí lo es muy famosa y es muy reconocida mundialmente, pero no es universalmente conocida. Hay cosas más famosas como Dark Souls. Yo creo que hay más fans de Dark Souls que de Berserk, ¿no? No. No lo creo, güey. No lo creo tan así, güey. No es por ser mamón ni nada, porque la gente no lo quiere jugar, güey. Pero sí siento que, por ejemplo, con un Keep It Up with the Kardashians, güey, claro, güey, que es menos famoso, güey. Claro que conocen más a estas tipas, güey. No, pero me refiero a cosas influenciadas por Berserk. Ok. O sea, cosas influenciadas por Berserk. Sí, totalmente. O sea, si le pones a una persona... Tiene muchos elementos, güey, de Berserk, güey. Demasiados elementos. Si le pones a una persona el logo de Dark Souls y el logo de Berserk, te reconocen más fácilmente el de Dark Souls. Creo yo. ¿Cuál es el logo de Dark Souls? Pues el nombre, güey, el nombre de Dark Souls, ¿no? O sea... Sí, yo creo que sí, por algo cada consola han sacado otra vez y los han sacado, güey, porque es un juego redituable y que deja dinero, güey, por lo mismo, me imagino, no es como que Berserk esté sacando cada año diferentes libros, pero sí, podría ser, güey, más que nada por lo que te digo de cómo nosotros lo encontramos también, también eso influye mucho, güey, que es una obra de hace años, que por ejemplo, alguien ahorita actualmente dice, Berserk, ¿qué? O sea, y no lo ha leído, güey, o sea, a nosotros no nos tocó leerlo en su momento, o sea, tuvimos que leerlo años después, güey. Cosa que no pasa con ese estilo de juegos de Dark Souls, güey, que pues las generaciones crecieron o lo vieron o supieron de él. Creo que eso pasa con Berserk, creo que por eso no es tan popular, porque sí, no es muy popular, a menos si no estás en este ámbito de que te guste lo que viene siendo lo nipón, sí es muy difícil que encuentres a alguien más que te diga, no mames, me mama Berserk, y tú digas, a mí también, güey, supiste que se murió y los dos lloren, güey, o sea, sí. Es muy difícil encontrar un hombro para llorar, güey. Bueno, por ejemplo, yo creo que también Game of Thrones y toda la obra de este señor de George R.R. Martin también está muy influenciada por Berserk, estéticamente y los temas y todo lo crudo que se maneja. Y es más famoso en esta parte del mundo esa obra que lo de Miura, ¿verdad? Son cosas así que por la naturaleza de la obra de Berserk no puede ser recomendada tan fácilmente. O sea, por ejemplo, yo no le diría a mi mamá que leyera Berserk. A pesar de que estoy seguro que le gustaría, güey. Sí, no, en serio. O sea, a pesar de que estoy seguro que le... Yo diría a mi tía, la que va a la iglesia diario. Oye, léete Berserk, está bien chido. No, es que en serio, güey. O sea, es una historia que realmente, a pesar de que sí maneja temas universales y maneja temas muy crudos, o sea, no nos vayamos lejos, maneja temas muy crudos en trasfondo, independientemente de que hemos estado hablando de las hadas, demonios, guerras medievales, armaduras, el tema de Berserk, todos en todos, son temas muy densos, muy fuertes, que al final de cuentas, si eres asiduo a esa historia, dices, no más, sí, o sea... No, es que el punto de Berserk es que entre todas esas cosas duras y feas que se ven en el mundo, ves la luz también. O sea, pero si por ejemplo, si tú le das a leer a alguien un capítulo de Berserk en el que hay una escena de abuso sexual, que las hay, puede que nada más se quede con eso y diga, güey, ¿por qué me enseñas esta parte, algo tan feo? ¿Verdad? Pero si lees lo que pasó antes, si lees lo que pasa antes y lo que pasa después. Sí, yo sé. O sea, por eso te digo, no es algo así como que
que Berserk no es algo que le puedas recomendar a mucha gente, güey, y que digas, te va a gustar, porque sí es universal, sí habla ese lenguaje que todos podemos entender, pero el trayecto es muy sinuoso y requiere mucha introspección y estar dispuesto a sufrirle un poquito también leyéndolo y saber que te va a incomodar, ¿verdad? Ver ciertas cosas, pero ¿A ti aún no te así, pasó? ¿qué? ¿A ti no te pasó que conforme lo ibas leyendo, las partes decías, había unos puntos que decías, güey, ya, o sea, por Dios, ya dejen a Garp, ya necesita el vato un break, güey. No, sí. O sea, ya necesita no estar peleando, güey, porque son páginas y páginas y páginas de peleas así muy fuertes que dices, güey, mentalmente el vato ya está destruido, ya déjenlo dormir, güey. Porque es otra cosa, o sea, no puede dormir el tipo, güey. La vida de Guts es un constante sufrimiento. Por eso quise poner este panel que tenemos en el fondo atrás de nosotros. Es uno de los momentos en los que Guts tiene para darse cuenta que puede ser feliz. O sea que en su corazón, en su interior, existe la capacidad para ser feliz. No que tenga todo para ser feliz y que no lo pueda obtener, no. Guts tiene que recordarse a sí mismo que es humano y que es capaz de sentir amor y que eso lo puede llevar a ser feliz. Cada vez está más lejos de su humanidad, pero de repente hay ciertos guiños, ciertos momentos en los que se recuerda a sí mismo, se recuerda a sí mismo que todavía siente, y esos son los momentos más bonitos de Berserk. Claro, esos momentos que te transmitía a través del dibujo en lugares pacíficos o ellos ya respirando después de una batalla así de que ¿ahora qué viene? No, pues vamos a darle. Llegaban a un paisaje bien lindo, güey. Iban caminando todos juntos, platicando acerca de qué había pasado en la pelea, qué traían adentro, porque hay muchas pláticas así de que gente, es muy sano ir con psicólogos. Es muy sano. Y lo que hace un psicólogo es escucharte, y esas partes que tenía de que cada uno hablaba sus pedos, que cada uno habla sus pedos, empieza a sacarlos, a externarlos, y empieza a decir, tengo algo menos en el alma, o sea, tengo algo ya con quien compartirlo, tengo amigos, porque eso se va haciendo de amigos, y gente en la que empieza a confiar, gente en la que quiere proteger también, y que le están transmitiendo ese sentimiento de amor, realmente. Esos paneles están hermosos, o sea, los paneles que llegan a muchos paisajes lindísimos. Y dices, güey, es cuando una carnicería. Exacto. Es cuando dices, valió la pena ver todo lo que vi para llegar a esos momentos. Y bueno, ya que estamos en algo un poquito más específico, vamos a meternos a cosas más fangirleando. ¿Cuál es tu arco favorito de Berserk? ¿O tu parte favorita de Berserk? La falsa misa. ¿Cuál es esa? Es que cuando leí en inglés. Cuando están con el sacerdote, o sea, todo ese arco del sacerdote. La pelea y la torre. Regresa Griffin, el huevo absoluto, todo ese arco a mí me mamó. Es justo antes del final del arco de la convicción. Ajá, justo antes. Mi parte favorita, yo creo que es el principio del arco de la convicción, cuando pelea cuando los niños perdidos en el bosque, cuando pelea contra la niña insecto. Eso es después de que se acabe la era dorada, y es cuando... Pero todo o nada más esa parte donde pelea con no, toda esa parte, o sea, desde que llega al pueblo, y toda esa pelea es una de las mejores peleas de Berserk. Que salen los orcos. No, cuando pelea contra la niña que es insecto y que no, pero te digo, es que esa parte lleva antes de eso pelean en el pueblo contra los orcos y todo, que ahí se dan cuenta que están robando a los niños. Es verdad, sí, es cierto. Pero bueno, no son orcos, no, estás confundiendo, creo.
No son los orcos los que se los llevan unas haditas No. Que son como elfos. Se los llevan las haditas. Ajá. Sí, se las llevan las haditas, pero primero pensaban que eran los orcos. Sí. Son los orcos. Pero no eran ellos. Lo de los orcos creo que es hasta después, ya cuando sale el pie. Esa pelea también me encanta. Es una de mis partes favoritas porque vemos cuando pelea Isidro y... se me fue el nombre del otro chavo. Sépiro. Ese. Sérpico, sí. Él es de mis personajes favoritos. Bueno. Y, a mí Isidro me gusta mucho. Isidro no me gusta tanto, güey. O sea, es chistoso, pero es guay. A mí por las referencias de Star Wars, güey. ¿Cuál es tu personaje favorito, güey? De todo Berserk. Isidro, güey. ¿En serio? O sea, nunca había escuchado neta, qué mal que se murió, pero qué bueno que no lo mató. Güey, bueno, hasta donde yo voy, apenas estaba como que empezando a Isidro a sacar su potencial. Como que empezando a realmente a brillar. Mi personaje favorito es ¿Quién? Farnis. Yo creo que es... Desde que aparece hasta donde me quedé, su desarrollo de personaje es hermoso. Cómo empieza siendo una persona completamente cegada por dogmas y por una fe que ella realmente se la impusieron. Y cómo termina... Infundada. Y cómo termina convirtiéndose en una persona que quiere luchar también por proteger a la gente que ama solamente por eso. Y rechazando los dogmas del mundo, rechazando esa fe que le hizo tanto daño. Creyendo en algo que jamás sabía, o sea, que había repudiado. Ajá, exacto. Poniendo su fe, más bien, exacto. Poniendo su fe en cosas que siempre había tenido que rechazar. Porque esa es otra, lo que tú dices, la parte que tú mencionas de la misa, cuando aparece la mano de Dios falsa. Bueno, no falsa, pero la representación nada más. De la mano de Dios. Esa parte está súper increíble, la dicotomía que hace con la religión real, la religión de nuestro mundo. Como la gente... ¿Cuál de todas? La religión católica, ¿no? Y también es que es la que yo conozco. Todas son iguales, sí, amigo, todas son iguales. Pero lo que me parece fantástico cómo lo expresa en las páginas es que la gente estaba literalmente rezándole a los mismos demonios que tú conoces como lector, ¿verdad? O sea, que tú sabes que no son dioses, sabes que son... O sí son dioses, pero no son dioses buenos. Falsos, güey, son dioses falsos. Esa es que esa es otra. Parte de la ideología, los dioses del mundo de Berserk no son dioses creadores benevolentes, son dioses crueles que juegan con el destino de los humanos. La idea del mal y todo eso. Es lo que te digo de la parte Lovecraftiana, güey. O sea, ese estilo de dioses, güey. Pero sí hay espíritus buenos también, como los con los que habla la bruja. Claro. O sea, también existen los espíritus buenos. O sea, es algo tan denso que puedes escribir, literalmente puedes escribir libros analizando Berserk. O sea, es algo increíble. Creo que la UNAM ya tiene un CCH que ya está impartiendo clases. Güey, es que sí es... Interpretación del libro de Kentaro, así se llama. Debería, güey, porque la verdad hay... cuando lo leí, o sea, yo no puedo dejar de compararlo con obras de la literatura como El Quijote o 100 años de soledad, que son obras cúspides de la literatura universal, y simplemente porque es una novela gráfica, no está considerada dentro de esa rama. O sea, si le quitas los dibujitos y lo conviertes todo a texto, si lo conviertes todo a texto, te queda una historia hermosa. Pero si a eso le sumas aparte el arte maravilloso que hacía Kentaro Miura, tienes algo que sobrepasa eso, esas obras de la literatura universal. O sea, es algo que va más allá. Realmente Berserk, así como está en el estado en que terminó, inconclusa, tiene todo para ser una de las obras cúspides de la literatura moderna.
Lamentablemente, lo acabas de decir, es una obra y va a quedar una obra inconclusa, porque para mi gusto como lector, yo creo que iba en 3/4 partes, si le faltaba un buen para terminar. Cualquier cosa que hagan ahorita ya no va a ser el mismo impacto, aunque nos guste, no nos guste, lo que sea, no es lo mismo, porque uno va a estar a cargo de maestro que entra. Y desgraciadamente, si llevas mucho tiempo en esto, hay varias obras que han quedado así. Sí. Y tienes que aceptarlo. Ahora, no era fácil para él porque no es un shounen. No es un shounen, es un... ¿Cómo se llama? Seinen. Es un seinen. Hemos visto varias obras seinen como Setman, Gantz, que no son fáciles para ellos. Gantz le pasó lo mismo, no era fácil publicarlo por las temáticas. Berserk al principio sí, o sea, sí atrajo, pero también no es un, como lo nombrábamos hace un momento, no es una obra que tú digas, no, es un Naruto, ve, míralo, léelo, es un seinen. Ya sabiendo eso, sabes lo que te esperas, sabes que no vas a ver el equipo de 3, sabes que no vas a ver la batalla victoriosa, el personaje que revive después, o sea, bueno, sí, pero no en esa forma como te lo muestran los shounen, y me refiero a los shounen porque es el más popular en sí en animes y mangas. El género shounen es el que todos sabemos y el que todos hemos visto, aunque tú no sepas que existe, y eso se llama shounen. Bueno, en una entrevista creo que dijo Miura que él empezó con el arco del espadachín negro y empezó con... De hecho, la primera escena de Berserk que ves es Guts teniendo relaciones sexuales con un monstruo. Es lo primero que ves en Berserk. Entonces, dice que él tuvo que empezar con algo así, lo que causara impacto para que la gente quisiera decir, oh, no mames, ¿qué es esto? Y poder contar la historia que él quería contar. O sea, tuvo que empezar con algo súper así denso para que la gente lo volteara a ver y tuviera éxito y poder contar esa historia que él quería contar. Entonces, sí, no, es en un bosque, la primera escena, ¿no? Es en un bosque, una morra que atrae a unos guerreros que están ahí en el bosque y es un monstruo después, ¿no? Lo primero empieza, están acá, God está sabroseándose a una morra y a mitad del acto se convierte en un monstruo, acá como una gorgona, y God la mata acá. ¡Muere! Sí, desnudo, Guts. Es una historia que tiene todo, y lástima que no vamos a poder ver el final. Lástima. Pero... Me encantaría ir a otra línea de tiempo, otra dimensión donde él siguiera vivo. La hay. La existe. Existe. Yo lo que... Tus palabras tienen perfecta validancia. Lo que yo tengo entendido, no lo he leído, pero he visto spoilers y cosas así, que en lo que termina el último capítulo de Berserk, o no sé si el último capítulo publicado, pero el último volumen publicado, que es cuando termina el viaje, ¿no? Se quedan en la isla. Y todavía faltaba ver la conclusión de la historia de Guts y Griffith, pero la historia de Guts con Casca y todo eso ya había llegado a su conclusión. Pues, ¿crees? Yo no lo pienso que llegó a su conclusión, güey, ya que Casca todavía no lo puede ver, güey. Bueno, pero al menos logró cumplir su objetivo. No, sí, cumplió su objetivo de liberarla, güey, de ese sueño que tenía, pero falta... No, creo que definitivamente, o sea, no está terminada la historia, es a lo que voy. No, claro. Pero es un buen lugar para dejarlo ahí, digamos. Sí, ahí tenía que quedar. Es mejor que quedarse ahí que en un momento acá de... Claro que no, se quedó en un momento horrible, Omar. No, claro que no. Claro que no, o sea, perdón por diferir en esto. Es que te digo que yo no lo he leído. Bueno, cuando lo leas, no te quiero spoilear y no te voy a spoilear y no voy a spoilear a nadie aquí. Cuando lo leas vas a decir, ¿qué onda? Me falta mi Berserk. Porque no quedó, o sea, yo como lector arduo digo, no encontré un cierre, encontré el cierre en que sí, ay güey, qué bueno, como lo decía hace rato, tantas páginas de batalla para decir un respiro, lo encontré en este último arco, encontré también el respiro de decir, ay bueno, qué bueno que Casca ya, güey, o
O sea, ya no está actuando como sonámbula. Qué bueno, qué chido. Pero de eso decir, no mames, tengo un cierre. Claro que no. De hecho, me quedaron muchísimas más preguntas y cuestionamientos hacia la historia de decir, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! Y me explotó la cabeza. O sea, no lo creo, man. Difiero contigo. Y cuando llegues a esa parte, creo que me vas a dar la razón. Tal vez, bueno, tendremos que esperar. Voy a dedicarme próximamente a leer lo que me falta de Berserk, a darle un último agradecimiento a Miura y también recordarle a toda la gente que lee One Piece y que lee cualquier otro manga, no se enojen cuando descansan los mangakas. La gente se enojaba, yo me acuerdo cuando Miura estaba trabajando en otras obras y decía, ¿por qué no termina Berserk mejor? ¿Por qué hace otras tareas y todavía no termina la de matemáticas? Entonces, ahora vemos la triste realidad de esa situación, que pues los descansos que toman son necesarios, no solamente para su físico, sino también para su mente, creativamente. A lo mejor Miura necesitaba despejarse un rato de Berserk y pensar en otras cosas, trabajar en otras cosas, o sea, es necesario. Todos por ejemplo, Araki tuvo que cambiarlo, güey, porque empezó a tener problemas, ¿no? En las manos, Araki. Sí. Por el creador de Ojos. Que él tiene que él es también alguien que está más o menos al mismo nivel que Miura, pero con una filosofía completamente diferente en cuanto a la historia. Él no es tan buen escritor como Miura era. Pero bueno, eso es otro tema. La cosa es que sí, gente, agradezcanle mucho a sus mangakas favoritos. Dejen a Oda descansar cada que él quiera, las veces que quiera, que publique los capítulos que quiera. Dejen que Togashi se tome el tiempo que quiera para publicar Hunter x Hunter. Lo que pase, hagan memes, búrlense, sí, pero entiendan que detrás de cada obra, cada anime, todo esto, hay un ser humano que deja su vida real literalmente para poder traernos ese entretenimiento, que realmente es lo único que es para nosotros, es entretenimiento. O sea, no es nada más. Que podamos aprender y que podamos tomar cosas de eso para aplicarlo en nuestra vida, eso ya es algo extra, algo que trasciende más allá y que por lo que debemos agradecer a estos creadores. Yo con eso creo que es lo último que quiero decir. Gracias a Kentaro Miura por toda esa vida de trabajo que nos regaló. Y voy a terminar de leer Berserk. Va a ser triste, pero va a ser también algo que quiero hacer y que quiero disfrutar una última vez. Monago. Predicciones para Berserk, Omar. No es cierto. Muchas gracias a Kentaro Miura por todos esos años que nos dio de entretenimiento, como lo dices. No se enojen, como lo dice Omar, no se enojen cuando los mangakas digan, no va a tomar un break, agradezcanle, deseen lo mejor y que pasen, y si los ven en la calle no vayan, déjenlos estar en paz, porque no es lo mismo que un escritor de Hollywood, no es lo mismo que un escritor de libros, es alguien que el 80% es trabajo a mano, trabajo de pensar, y no nada más vive para esto, tiene una vida como todos los demás. Y con eso nuevo. Muy bien, muchas gracias por escucharnos. No busquen las direcciones de sus mangakas favoritos, déjenlos vivir. Déjenlos vivir en sus casas, güey. Y a todo mundo, realmente, o sea, si aplica para todo, a un youtuber, si te gusta un youtuber, si te gusta alguien, algún actor o dejen que trabajen, que nos den lo que nos puedan dar y que disfrútenlo, nada más. Aprendamos a apreciar lo que tenemos. Y con esta triste noticia de la muerte de Kentaro Miura nos despedimos. Que descansen en paz. Yo soy el Buen Pacón. Monago nos acompañó una vez más. Nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos aquí la próxima semana para hablar de One Piece. Un poquito más felices. No, la próxima semana es Cocos, güey. No, ya hay capítulo. Ya no vamos a hablar de One Piece. Ok. Decidido, cambiando de tema, vamos a hacer el bizarro podcast de una pieza. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.